Entonces, mira, ponle cuidado. Entonces, supongamos que acá, yo tengo acá, se supone que aquí lo que yo voy a colocar son los perfiles a 2023, ¿cierto? A 2023. Son los que yo voy aquí a colocar. Listo. Entonces, estos perfiles a 2023. Ay, bueno, chica, espera un segundo acá. Gracias. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a mirar? Yo voy a mirar que en el perfil, en el 2023 yo voy a tener unos niños que van a estar en 11, ¿cierto? En 11. Entonces aquí yo voy a colocar qué es lo que yo quiero que esos niños que en el 2023 estén en 11 hagan, ¿cierto? Entonces yo acá digo, por ejemplo, saben expresar, o bueno, voy a escribir tonterías, ¿no? Sí, no importa. Digamos, saben escribir ensayos usando tiempos perfectos Y tururú. y reported speech, por decir algo. Sí, bien, perfecto. Listo. Pero digamos que eso es lo que ellos hacen. Para nosotros eso sería por skill y más el use of English, ¿cierto? Sí, ya como ustedes lo bueno. manejan, ¿cierto? Listo, o sea, bien. aquí puede haber varias, puede haber 5 o 6 cosas básicas que ellos deben saber en 11. O bueno, básicas no, lo que yo quiero que ellos salgan en 11. Esas cosas que tú llamas básicas son categorías englobadoras de desempeño de cosas, ¿sí? Sí, entonces, por ejemplo, tú dices acá, por ejemplo, este es el writing. El writing. Ellos deben hacer esto, escribir ensayos de tal cosa, ¿cierto? Deben llegar allá. Deben llegar allá, Listo. ¿cierto? Yo quiero que ellos lleguen allá en 11, que cuando ellos se gradúen en 11, todos sepan escribir ensayos perfectamente en ese tiempo y usando esta parte así. Listo. Digamos que esto sería acá en writing. Digamos que tú tienes, por ejemplo, en speaking, es otra cosa. Otras cosas que ellos hacen, ¿cierto? O sea que a ustedes acá les van a salir varios asteriscos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Claro, puede ser que de writing no sea solo una cosa, sino sean 4, de speaking sean 5, bueno, ya eso ustedes lo miran según las habilidades, listo. Entonces, yo digo, bueno, esos niños están en 11, en el 23, pero ¿qué pasa? Bueno, esos son los de 11. Digamos que yo tengo unos que también en quinto hagan otra cosa, ¿cierto? Entonces yo tengo acá esto. Entonces, espérate un segundito. Dale. Acá yo tengo el perfil, supuestamente aquí sería a noveno, ¿cierto? Que sería el corte. O sea, cuando ese mismo grupo llegue a noveno. Eso es lo que tengo que mirar hacia atrás. Entonces yo voy a colocar acá el noveno. ¿El noveno de qué año? ¿Del 2023? Exacto, sí. No es el mismo curso. No. Es más fácil así, claro. Entonces, o sea, los años de corte. O sea, no es ni lo que estábamos haciendo nosotros ni lo que ya estaba hecho. Es que mira, no, pero espérate un segundo, mira. Tú tienes acá en este corte, porque se supone que que son, sí, digamos que los cursos de corte. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí el noveno. Entonces tú dices, no, los niños que yo voy a tener en noveno al 2023, entonces en writing, tal y tal y tal. Writing, entonces ellos van a escribir reseñas, por decir algo, ¿cierto? Sí. Writing. Entonces acá, ¿qué es lo que ellos hacen? Entonces acá, escribe reseñas usando tiempos continuos y condicionales. Y condicionales. Listo. Entonces, esto es lo que ellos hacen en grado noveno, en este noveno, ¿cierto? Sí. Listo. Asimismo, yo hago en quinto, el que llegue a quinto en el 2023, ¿sí? Que es el segundito de ahorita. Entonces, ahí viene la cosa. Entonces, digamos que yo acá tengo este,
Entonces, ahora lo voy a agrandar, permítanme un segundo, porque si ya me quedó un poquito. Así. Entonces, acá este sería, ¿qué grado dijimos? Dijimos que este sería el quinto. Quinto. O sea, segundo. Quinto del 2023. Exacto. Acá yo voy a poner a quinto del 2023. Entonces 2023. sí. Pero espérame un segundo, quinto del 2023. Entonces resulta que, bueno, ya lo tenemos. Ese quinto, yo quiero que en writing, ¿qué es lo que va a hacer? Él ya no va a escribir esos ensayos, sino que resulta que ese quinto, lo que están haciendo es escribir, espérate que me quedo. Digamos un artículo pequeño, un blog. Sí, exacto. Entonces acá, ellos entonces escriben artículos de opinión usando tiempos simples y verbos modales, digamos. Sí. Verbos modales, ¿cierto? Supondríamos que sería así, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo terminaría, donde yo voy terminando pues como ese ciclo, ¿verdad? Sí. Entonces cuando yo termine ahí ese ciclo, yo tengo que empezar a mirar cómo me voy a ir hacia atrás para encontrar el punto medio entre lo que están ahora y lo que deberían hacer en la salida, ¿sí? Entonces ahí es donde se agranda un poquito el perfil. Entonces yo digo, bueno, pero estos chinos en 11, para que hagan esto, se supone que para llegar al 23, así, en el 22, ¿en qué curso estarían? En tercero. De 11. No, en el 22 están en décimo. ¿Cierto? En el 22 están en décimo. Listo. Sí, sí. Y en el 21 estarían ¿en qué? En noveno. Exacto. Noveno en el 21. En el 21, Listo. sí, señor. Y ahorita el estado actual, ¿en qué grado estarían? ¿En séptimo? No. ¿En sexto? En octavo, ay, sí. Ellos están Perdón, en en el octavo. 20. ¿Sí? Y ahí es Sí. donde yo miro, este supuestamente es el estado actual. Ahí es donde yo evalúo ellos en qué están acá, qué cosas tendrían que hacer en estos 2 años para llegar a este 11. ¿Sí? Sí, sí, ahora sí. O sea, sí lo habíamos hecho. Pero lo que pasa es que lo que Sí lo habíamos hecho bien, sí, pero es los años de corte, no es todo curso por curso lo que yo claro, voy a lo que hacer. pasa es que nosotros proyectamos a los años de corte. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que yo para poderme guiar, saber a dónde voy a llegar, me toca mirar los espacios intermedios. Ah, sí, claro. Pero Entonces, entonces, prácticamente el trabajo, digamos que lo que tenemos que hacer es es el perfil a 2023. okay. Pero, por practicidad, yo voy mirando qué tengo que ajustar de estos de aquí en estos 2 años para que puedan dar el salto de aquí a acá. Ok. ¿Sí? Que es muy parecido al trabajo que ya habíamos adelantado de perfiles, Martica. Entonces acá. Está silenciada, cariño. ¿Sí? Sí, Entonces, ahora sí. eso es lo que pasa. Entonces, claro, digamos que el que a nosotros el documento, la doctora, es este. Es el del 23, la proyección al 23. Pero para yo hacer la proyección al 23, tengo que irme hacia atrás un poquito e ir mirando. Pues lo más crítico no es la proyección al 23, porque el 23 es una meta. Lo que es jodido
es mirar, bueno, tengo esta meta, pero tengo esto aquí, sorongo en el 20, ¿y qué carajos tengo que hacer en el 21 y el 22 para subsanar lo que no se hizo en el 20 y lograr la metotota del 23? Sin Exactamente. saber ni Ese es. siquiera qué modalidad vamos a tener, ni si Nada. lluevan y nos caiga Exactamente. café del campo, Meteorito. Exactamente es llueva eso. café del campo, Exactamente es eso. meteoritos. Sí, eso es lo difícil. Eso es lo difícil ahí. Ah, ok. Y ven Ahí, acá. Entonces, mira, si yo tengo estos chinitos en noveno acá, espérate, yo quito esto de aquí. Si yo tengo estos chinitos acá en noveno, van a llegar a noveno en el 2023, yo entonces empiezo a mirar lo mismo, mira, Claro. en el 23, pero acá en el 22, ¿en qué curso están? En octavo. Exacto, octavo en el 22. Pero ahí yo tengo que mirar entonces si están en octavo en el 22, ¿en qué curso estarían en el 21? Séptimo. Exacto. sí. En el 21 están en séptimo. Y es el sexto actual. Exactamente, entonces ahí es donde yo tengo que mirar. Bueno, ahí toca mandar sepultar como unos 5. Sí, claro, sería Qué mata. así. Bueno, pasemos a mejor vida, está bien. Ay, mata. Exacto, Tampoco. ahí sería eso, que este es el estado actual, Mm. el estado del arte Del actual. arte de la pereza será. Entonces, este es el estado actual, cómo están. Y yo quiero que lleguen acá. O sea, que los de sexto, tengo que mirar a esos que tengo en sexto ahorita, qué cosas, qué falencias tienen, cuáles son las que tengo que trabajar para que cuando lleguen a noveno puedan hacer esto. Y lo mismo entonces con los de quinto. Entonces los de quinto es lo mismo. Vienen acá, entonces estos de quinto, ay, espérate porque puse la flecha que no era. En el 23 están en quinto, pero en el 22 ¿en qué están? En cuarto, ¿cierto? Sí. Serían los de cuarto del 22. Y esos serían los de tercero, En el 21 21, y serían los de segundo de de ahora. ahorita. Exacto. Pero ahí en este que dice 2019 nos toca ver cómo salieron estos pequeños, ¿no? Cómo los dejamos en el 2019, porque hay una casilla del 2019. Sí, la del 2019 es el año pasado. Ujú. Es que el año pasado nosotros tuvimos que haber hecho esa evaluación de cómo lo sacamos el año pasado. Entonces, Sí. para poder mirar del año No, pero, pasado al 20, ¿qué avanzaron? no, pero nosotros sí la habíamos hecho, Yami, me parece mucho, Martica. Es que la mayoría eso lo hicimos el año pasado, nosotros Sí, revisamos, nosotros lo digamos que hicimos calzaba también. el perfil Ah, pues anterior. lo hicimos para esta época, sí, señora, tienes Sí, razón. entonces ahí lo que tenemos es que mirar si lo que yo había revisado el año pasado Se avanzó cumplió este para año este o año. se quedó estancado. Sí. ¿Sí? Porque es que, claro, este año, este 2020, es un año, digamos que en cierto modo viene siendo un año como comodín, porque Sí, este año fue tan raro. Entonces yo digo, bueno, en el 2019 ellos expresaban su opinión en presente simple, pero es que en este año yo no pude avanzar más de presente simple. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que el año entrante yo tengo que meterle la ficha por lo menos a que también aprendan el continuo y en el siguiente que por lo menos lo sepan combinar con el modal. Proyectando que si este año fue todo virtual, el año entrante por lo menos vamos a tener 50-50. Por lo menos. Por lo menos, o sea, la proyección es que por lo menos vamos a tener 50-50. Y que en el 22 sí estaremos otra vez full time. sí. ¿Sí? Entonces, esa es la proyección de los perfiles. Claro, yo podría colocar solamente esto. No, pero no se puede construir eso sin el resto. Yo De podría hecho, ese colocar... último se puede construir sin el resto, pero en términos reales, uno tiene que pensarse muy bien qué va a poner ahí, no tanto por el cuadro, sino porque si no, ¿cómo Porque vamos a son los llegar allá? pasos. Sí. Claro, porque si uno ve esto, uno dice, ay, van a escribir los tiempos simples y verbales en quinto.
Pero entonces cuando uno llega y dice, oiga, pero es que ni siquiera se sabían el verbo to be, lo típico, ¿no? Entonces, sí, ¿y de dónde flores si no hay jardines? Exacto, entonces por eso es que uno hace la proyección hacia atrás. Más fácil así. Llame una pregunta adicional. Con respecto a preescolar, entonces lo mismo, pero el año de corte es primero. El año de corte es primero. Claro, porque mira que lo mismo, sí. Entonces digamos que acá tenemos el cuadrito. Ay, no lo pegué, mentira. Espérate. El cuadrito, digamos que es este mismo. Bueno, vamos a modificarlo acá. Acá lo mismo. Aquí, en el 2023, nosotros tendríamos primero. Ay, espérame porque no me salió. No, pero no lo modifiques, tranquila, no te preocupes, déjalo así. Digamos que yo acá tengo primero. Sí. En el 23. O sea que esos niños en el 22, ¿en qué estarían? Transición. Exactamente, en el 22 estarían en transición. Entonces lo coloco ahí, lo mismo. Entonces acá, transition. Y en el 21, Kinder. kinder. Ajá. Kinder. Y en el 20 son los que están en pre-K. Exacto, son los que están en pre-K. Sería así. Que es prácticamente como empieza el verdadero ciclo del inglés. Sí. Sí, porque los de prepa, con los de prepa hemos tenido dificultades porque no sabemos bien cómo llenar todo el documento de la asignatura de prepa. Ahí hicimos la mejor aproximación posible, porque en realidad en prepa lo que están haciendo es como un aprestamiento apenas muy tímido. Sí. Reconocerlo. Y así lo pusimos. Le pusimos True Beginners y un aprestamiento, un acercamiento al idioma. Exacto, exacto. Ya miró otro, fonética, phonics. Phonics. Nosotros tenemos phonics varios problemas. Primero, en preescolar, phonics está fusionado con inglés. En primaria no. Y en primaria, solo hay phonics en primaria, en bachillerato no. ¿Ahí qué hacemos? Sí. Hacemos este. El que borré. Bueno, listo, hacemos solo... El de quinto. Quinto, cuarto, tercero, segundo. Listo. O sea, le ponemos... Y en la actualización curricular... Que en realidad, Martica, yo no sé si ese perfil lo haríamos separado o lo podemos hacer integrado acá en la parte de inglés. Bueno, en el perfil listo, lo podemos integrar, pero estamos bien angustiadas también es por el programa, porque nosotros nunca hemos hecho programa aparte de phonics. No, pero es que ahí sería colocar, es colocarlo del fonovisual. Por eso, eso es lo que más nos angustia, es que el fonovisual, ¿tú has visto el fonovisual? Sí. No, ya a mí eso es como para pegarse un tiro, pues aparte de mi percepción como de tan mala voluntad y tan mala leche al fonovisual, ¿sí? Pero aparte de eso, cuando uno mira toda la teoría del fonovisual, lo único que uno ve ahí son sonidos, entonces sonido, no, la P, Martica, la B, la no pero sé espérate, qué. entonces Martica, mira, no lo coloquemos separado entonces de inglés. A inglés coloquémosle un apartado que diga phonics. Como si fuera otra skill. Como si fuera otra skill, claro, porque igual como, digamos que no difiere tanto, no es como competencias ciudadanas, que tienen unas competencias diferentes, sino que aquí phonics, como se trabaja solamente la mecánica del fonovisual, es como colocarla dentro de inglés, pero eso sí habría que colocar en la metodología, ¿cuál es la metodología de phonics? Bueno, eso sí la tenemos, pero claro, es que con Ingrid, incluso yo me conseguí documentos, Ingrid se consiguió documentos, pero al tratar de mezclar y hacer un merge de eso con el fonovisual es imposible. No, porque es que el fonovisual no te da ninguna opción diferente. A que la repitas y lo hagas y repitas y ya. Entonces yo pienso que sí lo podemos dejar. Bien específico, pero dentro de inglés. Entonces, por ejemplo, que tú por ejemplo, en esta parte, espera un segundito, yo hablo acá. Por ejemplo, en esta parte acá, espérate, cambio de pantalla. Y a mí, mientras tú vas cambiando, teníamos otra inquietud. Estábamos charlando con el equipo que, bueno, en la adquisición del inglés, el ordenamiento de sonidos es diferente al ordenamiento de español. Manuela me decía, no, yo no puedo enseñar esos sonidos ni esas letras porque los niños que yo tengo todavía no saben ni trazar esas letras. Entonces yo decía, no, ¿por qué eso así? ¿Por qué primero
pues primero le dije, no, mira, primero van unas consonantes, poquitas, y luego las vocales en inglés se dejan de último, porque las vocales en inglés son 22 sonidos vocálicos para 5 vocales. Entonces me decía, no, pero es que, entonces ya nos pasaron como el orden como lo tiene María Teresa, ¿sí? De cómo va dictando en español sus vocales y sus letras y sus combinaciones y todo eso. Y queríamos saber, estamos tratando de emparejar español con inglés para que haya como una, pues para que los chinos, no, la letra P no saben ni escribirla. Sí, claro. Pues yo pienso que ahí sí ya es como ustedes vean que les queda más lógico. Pues desde la fonética, como está planteado en todos los métodos de fonética que haya, es al contrario de español. Pero nos topamos ahí precisamente con el inconveniente de que los niños, hay sonidos que arrancarían a ver en español, que tienen sus equivalencias en letras que nunca han visto en español. Entonces, pues, no sabemos bien. Pues yo la verdad no te sé decir, Martica, y si me coges fuera de base porque yo no sé realmente el método, o sea, por lo menos en el fonovisual, sí, cuál es la obligatoriedad del orden de los sonidos, que creo que son obligatorios, ¿cierto? Sí, es que en el fonovisual, como está basado, eso lo hicieron los terapistas del lenguaje, y los terapistas del lenguaje eran gringos, ellos consideran que en ese orden se tienen que aprender, porque es que mira, incluso si uno tiene la TH que no existe en español, sí, esos son sonidos difíciles de hacer, o sea, no solo para un no nativo hablante, sino también para un niño. Y más si los vas a asociar con spellings, pues es mucho más complejo. Entonces, el ordenamiento que tiene el fonovisual es el ordenamiento que desde el speech, desde las puntos de articulación fonológicos se debe tener en el inglés. O sea, va de sencillos a más difíciles. En algunos casos hay coincidencia, por ejemplo, la P y la M, todos los sonidos bilabiales van primero, por ejemplo, que los labiodentales, porque por eso es que los niños dicen papá y mamá, no es porque digan pero papá y mamá. Yo qué creo, Martica, yo creo que ahí, por lo menos por lo que es hasta transición, que es cuando hasta ahora están aprendiendo a terminar de reconocer los sonidos, yo pienso que sí va a tocar dejarlos, o sea, cada asignatura manejar solamente como el reconocimiento, si no manejen la grafía. Sí, eso hablamos con Manuel. Le dije, mira, por lo menos que los alcancen a distinguir auditivamente, sí, que hagan como una awareness, pero sin mezclarle grafías, porque si no, eso va a ser lo que... yo creo que toca hacer así y tocaría colocarle esa salvedad dentro del programa para que quede consignado. Porque los libros lo consideran, o sea, en los libros está con todo, absolutamente todo. Entonces, pero yo le dije a Manuela, no, pues toca, esas actividades las adaptamos nosotros, porque yo no veo que más sea que sea un mero reconocimiento por lo menos del sonido, del fonema y no del grafema. Sería así, por lo menos hasta transición. O sea, sería pre-kinder, pre-kinder y kinder, porque transición digamos que tiene ya un conocimiento más de la grafía de las letras. ¿cierto? Pues yo tengo toda la secuenciación que usan en español acá porque me la mando, no tengo el WhatsApp web abierto, pero, pero pues creo que ellos cuando terminan kinder, creo que ellos ya tienen todo lo que es MPT, SL, creo que ellos tienen varias, creo que las que les faltan son como las compuestas y las combinaciones en transición. Claro. Entonces, y lo otro que yo le decía a ellas es que nosotros tenemos que hacer mucho énfasis en vocales cortas porque en español las vocales cortas no existen. Entonces, y eso, imagínate, eso es una loquera que esos niños les quepa eso en la cabeza. Mira, entonces ahí habría que colocarlo así. Yo no sé si ya estás viendo mi pantalla. Sí, Digamos, señor. Bueno, aquí va todo lo que es no sé qué. Entonces aquí van a trabajar, bueno, no sé qué cosa, lo que sea que trabajen. Pero ese es el tema, ¿no? El tema de, oye, eso de las metas de comprensión, eso es, o sea, tenemos que hacerlo igualito como en el Learning for Understanding, ¿cómo es que se llama eso en español? Enseñanza para comprensión. Pues la doctora nos había dicho que sí, por eso nos hizo colocar nuevamente el documento, que les compartiéramos el documento, ahí la referencia al documento supuestamente para revisar a partir de ahí. No sé, nosotros lo tenemos como lo teníamos en el plan de estudios. Pero yo creo porque matemáticas también lo hizo así. Como nosotros tenemos la infiltrada de matemáticas. Sí. Pues nosotros igual, por lo menos nosotros lo tenemos como, en sociales lo tenemos como meta de comprensión de acuerdo con enseñanza para la comprensión. Digamos que no,
completamente, sino más o menos orientado así. Pero tampoco es que sea EPC, porque igual, no, por lo menos nosotros no lo manejamos, sino como un No, y brochacito. EPC tiene No, sus nosotros cosas y... tampoco. Sí, porque es mucho más complejo que simplemente lo de la meta. Digamos que es más Sí. o menos como así. Yo no le veré ningún problema, bueno, aunque la doctora como que sabe más en eso y no sé qué nos dirá ya en la sustentación. Pero ¿a qué me refería yo aquí, Martica? Acá, cuando entonces coloquemos esta temática, ¿cierto? Entonces aquí colocamos, por ejemplo, Phonics. Phonics. Entonces le colocamos, por ejemplo, bueno, no sé, M, C. Sí, lo que sea. Vemos en el primer trimestre, aquí las que vemos en el segundo, aquí las que vemos en el tercero, ¿sí? Sí. Y así con primaria también, solo que en Sí. primaria se le añade lo de blends, lo de Exacto. homophones, Exacto. Y se los colocarían clusters acá, que también. incluso las podemos colocar como resaltadas o en otro color para que se vea que son las de Phonics. Y se Listo. ponen los indicadores. Ay, no, De claro, Phonics. eso ya es otra voz. Es que estábamos con Martica Sí, porque es que un Bueno, poquito asustadas. en lo amarillo que tienes ahí son habilidades de pensamiento. En teoría, según he entendido yo siempre a la doctora, todos los cursos deben hacer de todo. Sí, lo que pasa es que hay unas que son específicas de cada área. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos acá, ven, te muestro las mías, las de sociales. Tenemos acá, por ejemplo, estas, mira, que son las que nosotros colocamos ahí, aparte de las que ella nos dijo lo de Pilar, pero por ejemplo, mira, interpretación histórica en el análisis de fuentes históricas, usar el vocabulario para indicar direcciones, norte, sur, este, oeste, latitud, norte, sistemas de coordenadas. Esas son habilidades que son propias del área. Ok. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, comparar y contrastar mapas, interpretación de mapas históricos, comparar mapas, O sea, diseñar. son como thinking skills, pero aterrizadas a sus contenidos. Sí, nosotros sacamos solamente, o sea, digamos que al final colocamos las generales, míralas acá al final, razonamiento interpretativo, deductivo, lo de los constructos, que se supone que deben estar en todas, pero adicional a eso nosotros colocamos las que son propias del área. Entonces, por ejemplo, infiere causas y predice consecuencias, por ejemplo, de eventos históricos, ¿sí? Sí. Por ejemplo, mira, identifique y considere implicaciones éticas, por ejemplo. Problemáticas mundiales, ¿sí? O sea, nosotros hicimos las que eran propias del área. Ok, vale. Más las de los constructos. Entonces, y esas, las soft skills, son comunes a todos, exceptuando unas que ya son muy complejas que los niños chiquitos no pueden hacer. Sí, aunque pues habría que mirar, porque por ejemplo, bueno, no sé, porque estas nosotros las colocamos para todos. Entonces, por ejemplo, identifique y considere implicaciones éticas. Entonces, por ejemplo, bueno, malo, a nivel, la honestidad. sí, claro, así sea a un nivel muy elemental. Sí. Por ejemplo, colocamos toma de decisiones, solución de conflictos, puntualidad, liderazgo, trabajo autónomo, trabajo en equipo, comunicación asertiva, habilidades interpersonales de comunicación. Digamos que esas nosotros las colocamos completas porque pues la idea es que se hagan en mayor o menor medida. Creatividad, tolerancia al fracaso, hablar en público, todo ese tipo de cosas. Y las que y sacamos pues también igual, lo mismo sacamos unas de tecnología. Las tecnológicas. Sí, las sacamos, pero no sé qué se me hicieron, espérate. Estaban arriba, creo. No sé, no, creo que, no, este documento está incompleto. Creo que este no es el documento, sino es el que estamos trabajando en línea. Pero lo mismo, entonces, por ejemplo, colocamos manejo de programas de diseño gráfico, por ejemplo, cuando los niños manejan un Paint, un Word, o por ejemplo, programas de procesadores de texto, entonces manejar el Word o el WordPad, por ejemplo, manejar bases de datos sencillas, entonces Excel básico, por ejemplo, todas esas cosas. Ok, vale, ya. ¿Sí? Entonces yo creería que yo también me inclinaría entonces porque Phonics lo pudiéramos colocar dentro de inglés, pero especificando que al final de cada, o sea, especificando al final de cada unidad lo correspondiente a Phonics. Sí, lo que toca meterle ahí fuerte es hacer una síntesis muy buena de la metodología de Phonics y ponerla ahí. Exacto, sí. Igual nosotros estamos citando todos los documentos habidos y por haber, para que cualquier persona
no neófita, porque pues se supone que una persona que vaya a ingresar al departamento obviamente tiene que saber de eso, pero por ejemplo el Fonovisual, yo vine a conocer el Fonovisual en el colegio, no tenía ni idea que existía. Pero entonces es eso. Sí, sería así. Yo pensaría, yo me inclinaría a hacerlo así. Porque igual, por ejemplo, no vamos a hacer un perfil de Phonics. Este tiene que estar integrado al perfil del manejo del inglés como tal. Podría estar en la parte de listening o la de speaking. Porque es la pronunciación, ¿no? Sí, yo creo que en el speaking. Perfecto. No, en el speaking y en el listening también y en el writing, porque si a ti te hacen un dictado y tú no sabes distinguir que si te dijeron think, no es lo mismo que si te dicen sing, y tienes que saber que corresponde a dos clusters que son, bueno, a las mismas letras, pero sonido diferente. Pues eso todo, en últimas, eso todo se integra en algún momento. Integrado. Sí, claro. Entonces yo pensaría que así. Vale, Yami, mil gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Ingrid, de todo lo que hemos venido padeciendo y preguntándonos entre nosotros? Y hemos preguntado ayer a Yamile, habíamos salido todos de la duda. No, cuando necesitan me dicen, me escriben y yo me conecto, que yo estoy siempre por ahí. Vale, Yami, muchas gracias, Dios te pague. No, muchas gracias. Ya bajo video y se los paso a todos por el correo, por el whatever, ¿vale? Sí, por el whatever. Dale. Listo. Vale. Muchas gracias, Yami, muy amable. Bueno, listo. Bueno, chao, chao. Chao, chao. Ingrid, sí, ya entonces. Dime, Marquita. Ya mando entonces el video para todos. No sé si igual mañana tenemos reunión ya para todo, yo creo. ¿Sí? Bueno, pero ya no nos toca hacerlo de Phonics y yo como una loca haciendo eso ayer. No, Menos mal no lo hice todo. No lo borres, porque yo pienso que si de pronto la doc nos dice, pero no sé qué decimos. No, por si acaso nosotros teníamos esto. Y ya, sale. O sea que me pongo a hacer el del resto de primaria. No lo hagas, déjalo hasta donde lo tengas. Hasta segundo. Nosotros lo que vamos a decir, mire, nosotros pensamos que era esto y estábamos haciendo esto, ¿sí? Pero hablamos con coordinación académica y como todo se va a integrar, pues resolvimos esto. Entonces, si ella nos dice, bueno, perfecto, se lo sustentamos desde ahí fresca. Pero si llega a decir que no, no, pues listo, entonces no, nos falta un pedacito más, ve y le mostramos cómo va y ya. Pero no gastes más tiempo entonces en eso. No, entonces voy a hacer es arreglar esa vaina porque yo fui la que hizo esos cuadros pero es que yo le entendí mal a Manuela. No, pero es que los cuadros, bueno, no te preocupes, ya. No, pero mira que no estábamos tan locas tampoco. No, es que por eso fue que yo me empecé a enredar, pero ¿cómo así? Que entonces tú coges de acá y que yo dije, no, ¿qué es esto? Yo no entiendo nada. Y yo no entendí desde el web yo no entiendo, quedé más confundida que nunca. No, pero ya, ay, Martica, la grabación tienes que detenerla. Sí, pues para nosotros nada más. Sí, pero para la explicación.